Bien, pues en este libro del que tanto os hablo, porque me gusta mucho y está teniendo mucho éxito, hay un capítulo que se llama La virtud escondida, el capítulo 203. Y dice, ¿te has preguntado cuál es tu mayor talento? ¿O has pensado tal vez que no tienes una virtud especial? En este último caso, muy probablemente te equivocas. Te invito a que despiertes, desentierres tu virtud como el arqueólogo que extrae del fondo de la tierra el mayor tesoro. Bueno, pues este es uno de los capítulos que es más extenso, obviamente, pero que hablo de un concepto que se llama geniotipo. Geniotipo está creado por Tony Strutz, que es empresario, y que ha creado un libro que se llama Geniotipo, del que hablo en mi libro. Entonces me parecía muy chulo, con la excusa o con la percha o tirando del hilo de este capítulo de mi libro, que es eso, ¿cuál es tu virtud escondida?, hablar hoy con Tony Strutz, que lo tengo por ahí. Entonces, ¿os ha pasado alguna vez que dices, yo no soy bueno en nada? Bueno, yo estudié más o menos lo que se me daba bien, pero en realidad no sé muy bien para qué soy bueno o buena. O tienes un hijo o una hija adolescente que está totalmente perdido, que no encuentra para dónde ir. Incluso te gustaría dar un giro a tu vida, a tu trayectoria profesional, incluso personal, o aunarlas, porque yo soy de las que pienso que la parte profesional y la personal deberían estar lo más unida posible. Permitidme que lo diga así. ¿Tenéis pasiones escondidas, olvidadas, desestimadas porque decís, qué va, qué va, qué va, qué va? Bueno, pues hoy es vuestro día porque gracias a Tony Strutz vamos a intentar entender qué es esto del genotipo, para qué sirve, cómo lo podemos aplicar, y también vamos a ir preguntándonos cosas sobre, efectivamente, ¿qué nos gusta? ¿Estamos haciendo lo que nos gusta? ¿Podríamos hacer otra cosa que se nos diera bien, que nos lo pasáramos mejor en nuestra actividad profesional y convertirla en algo como personal más apasionante, incluso, quién sabe, ganar incluso más dinero? ¿O ganar algo de dinero en un momento dado si estoy arrancando una carrera? Bueno, pues ahí tengo a Tony Strutz, que me encanta presentarlo porque es un tío, con perdón de la palabra tío, es un una persona que me cala hondo, como se suele decir. Así que voy a por él y a recibirle y a ver qué nos cuenta, ¿vale? Hola, Anne. Hola, Tony. ¿Qué tal? Bien, contenta de tenerte hoy aquí, me hace mucha ilusión. Pues ni te imaginas a mí la ilusión que me hace compartir este ratito contigo, de verte en una gran pantalla y ahora estar aquí es como para mí un descoloque, pero encantado, encantado Bueno, y la suerte es agradecido. que ya nos hemos abrazado, ya nos hemos sentido y ha habido como ganas de decir, oye, venga, vamos a contar esto y vamos a hablar. Y es una gozada, para mí es un lujo saber que tengo una plataforma abierta y una ventana donde puedo divulgar cosas que creo que son interesantes y que van a aportar. Y creo que no solamente el geniotipo, sino cómo lo cuentas tú, va a ser un antes y después para mucha gente que tenemos por aquí y que se va a ir sumando. Así que a todos, bienvenidos. Estamos con Tony Strutz y nos va a hablar de lo que ha hablado, a su vez, en este libro que se llama Geniotipo. Si lo veis al revés, no os preocupéis. Cuando editemos el vídeo le daremos la vuelta. Yo colgaré links a este directo y sobre este personaje que se llama Tony Strutz, que es un crack. Gracias por este libro. Es muy interesante, fácil de leer y aclara algunas cosas de si estamos o no en el camino para el disfrute de la vida, ¿verdad? Mm, Mira, hay muchas cosas en la vida que tienen solución. De hecho, casi todo tiene solución, pero hay algunas que quizá no tienen. Y una de ellas es no encontrar el propósito, porque el vacío del propósito es insustituible. Puedes hacer lo que quieras en la vida, pero como no tengas algo que te lleve a tu origen, a tu autoamor, eso no lo puedes sustituir de ninguna manera. Ni lo puedes sustituir de forma material, ni de forma egoica, ni con una pareja, ni con una cosa exterior. El vacío del propósito no tiene sustitución. Y entonces, el motivo de este libro fue buscar respuestas a eso. Me acuerdo de Viktor Frankl que decía, si no sabes cuál es tu propósito, ya tienes uno, buscarlo, ¿no? Y esa frase me parece maravillosa, pero a la vez me quedé así como un poquito, muy bien, la frase muy bien, pero ¿Y ¿cómo? ahora qué? ¿Cómo? ¿Y ahora qué, no? ¿Cómo? Y bueno, en esa búsqueda me puse hace 11 años y hasta publicar este libro, que bueno, fue una visión también de nuestro querido Francesc Miralles y ahí estamos. Vale, antes de seguir con el libro, acabas de decir una cosa importante y tiene que ver también con Francesc. Francesc es el autor de un libro que se llama Ikigai, Superventas. Es una persona que nos ha tomado de la mano tanto a Tony como a mí para decirnos, tira para adelante, yo te empujo, creo que tienes mucho que contar, yo te acompaño, no tengas miedo. Y ese es el Ikigai también de Francesc, ¿no? Aunque él no lo diga abiertamente, pero él se siente muy feliz también ayudándonos a nosotros. Tú acabas de decir, si no tienes un Ikigai, un propósito de vida, buah, tienes un gran vacío. Pero si lo tienes,
¡buah! Eso cambia porque eres Todo. una persona, un ser que va levitando casi, ¿no? Y si tiene algún problema, casi como va a estar en coherencia, pues va a tirar de una manera más fluida y más ágil y con más fuerza que si va ahí lastrando, no, bueno, pues... Y yo creo que resignarse es morirse cada día casi, ¿no? Entonces, qué buen momento, cualquier momento es bueno para empezar a preguntarse cosas, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, fíjate, tú imagínate un mundo donde 8.000 millones de personas fueran todos los días felices a su trabajo. Toda la energía cambiaría. Parece ser que por desgracia no es así. Tú puedes hacer el fin de semana que quieras de desarrollo personal, desconectar, irte a la montaña, meditar, lo que tú quieras. Haz el fin de semana de la conciencia plena. Pero si el lunes por la mañana suena el despertador y vas a hacer algo que no te gusta, a tomar por saco todo el fin de semana. El otro día vi una noticia que me impactó y es que resulta que el día de la semana que más infartos de corazón se producen son los lunes, porque la gente no quiere ir a hacer aquello que no le hace feliz. Pero como es lo que toca, porque hay que llegar a final de mes, lo hacemos. Entonces, nacemos con un propósito, porque tú te imaginas plantearte la idea de vivir sin propósito. No tiene mucho sentido, pero muchos seres humanos se piensan que no tienen ningún propósito en la vida y no es cierto. Todos absolutamente tenemos un propósito y eso, cuando lo encontramos, hace que te vuelvas a enamorar de la vida, que es lo que dices tú, empiezas a levitar, porque todo tiene otro color, todo tiene otro sentido, porque te enamoras de la vida, te empiezas a dar cuenta que la vida está a tu favor, que la vida no está en contra de ti y que todas las puertas que hasta ese momento se cerraban porque estabas yendo en contra de tu Tao, que es el sentido de la vida, de golpe porrazo las puertas se empiezan a abrir. Y cuando las puertas se empiezan a abrir, todo es como, wow, es un permanente wow constante, es una permanente ilusión, es una permanente felicidad. Y ahí también aparece la mente de no puede ser que todo lo bueno me pase a mí, pero eso ya es solo la mente. Sí, y que efectivamente si llegan momentos delicados, fuertes, conflictivos, seguramente si estamos ahí encaminados va a ser más fácil. De hecho, cuando estás haciendo lo que te gusta y estás currando lo que te gusta, se te van las horas o incluso no te importa. Cuando estás creando un nuevo proyecto y tú eres además un emprendedor y un empresario que lo llevas en las venas, nunca te ha importado meter horas las que hagan falta porque estás apasionado, trabajando en equipo, trabajando solo, con ganas de que se haga de día para decirle a los compañeros, oye, se me ha ocurrido esto, yo creo que esto puede chutar y puede ir bien. Y da igual, y metes horas y más horas. Eso es porque hay una pasión, hay unas ganas, ¿no? ¿Sabes que lo que acabas de decir tiene una respuesta también científica? Muchas veces suelo decir que la diferencia entre la conciencia y la ciencia es el con, porque al final por los dos lados llegan al mismo sitio. Entonces, una vez leyéndome el libro maravilloso de David del Rosario, Wow, el lo libro que tu tengo por cerebro no aquí. puede leer, que ese libro es uno de mis top, descubrí que el doctor Enfresdutel Voy a cogerlo. el doctor Enfresdutel era capaz de medir, o fue capaz de medir en un estudio que nuestro cerebro solo podía Bueno, realizar, este es el que tiene con Daniel Numera, pero bueno, exacto, sí. el cerebro solo puede procesar realidades cada 3 segundos. Es decir, neurológicamente hablando, nuestro cerebro, nuestra tecnología biológica solo puede procesar eh, presentes cada 3 segundos. Si esto lo llevas más allá y le das una mirada más amplia, te das cuenta que qué es lo que sucede, que cuando tú estás en tu propósito, toda tu tecnología biológica entra en coherencia, todo tu organismo entra en coherencia y estás en el continuo presente. Entonces, fíjate, tenemos que hacer 50.000 técnicas para hallar el famoso aquí y ahora, el famoso presente, cuando resulta que si lo único que haces es encontrar tu ikigai, encontrar tu talento y a través de tu talento intentar llegar al nirvana de tu propósito, estás en estado presente sin ningún esfuerzo. Ahí es cuando las horas se funden, ahí es cuando el tiempo se funde. ¿Y qué esfuerzo estás haciendo? Cero. Solo hacer aquello que amas hacer. Entonces es increíble ver cómo la ciencia ya demuestra que el cerebro está preparado para eso. Y luego Sí, ya te contaré otra cosilla sobre eso. sí. Te estaba escuchando y digo, ojo, además es que me gusta mucho tu tono de voz y cómo lo cuentas y pensaba, a veces es más sencillo de lo que parece, ¿no? Pero las prisas, el entorno, las circunstancias nos hacen como tirar hacia lados que quizá no son los más acertados. No voy a decir que sean equivocados, pero que pueden ser mejorables, ¿no? Y ahora habrá por ahí gente escuchándonos diciendo, vale, estos dos muy bien, pero ¿por dónde empiezo? Porque yo estoy encantado. Es verdad que estoy a gusto con mi negocio, o trabajando en una empresa, o yo qué sé, haciendo mil cosas, o soy profesora o profesor, o estoy muy a gusto, vale, pero
sé que puedo hacer otras cosas y no sé por dónde tirar, ¿no? Ahora vamos a hablar precisamente del geniotipo y de cómo los has hecho tú. Y yo te voy a decir lo que creo que soy yo, a ver si, no sé, es muy chulo, ¿eh? Eh, Sería interesante hacer el test del geniotipo, sería interesante hacerse primero preguntas. ah, ¿Cuál puede ser el punto de partida para corroborar que efectivamente puedo hacer algo que es mejorable y que puedo disfrutar más en mi día a día? Mira, yo empezaría por las preguntas. Básicamente porque algo que hemos visto en nuestros estudios a través de la investigación es que capacidades y habilidades tenemos muchas. Una suma de habilidades nos lleva al talento. Y cuando tú reconoces el talento, que es la suma de tus capacidades cognitivas, tus capacidades creativas y tus capacidades perceptivo-motrices, esto te lleva al propósito. Entonces, propósito de vida solo suele haber uno, Espérate, ¿vale? que me he perdido. Espérate, que el talento es la suma de capacidades Creativas, creativas, capacidades cognitivas y cognitivas, capacidades perceptivo-motrices. perceptivo-motrices. Ok, vale. Tú imagínate, siempre pongo este ejemplo, yo jugaba a básquet, se me daba relativamente bien. Y el día que fui a jugar con la selección catalana me dijeron, muy bien chaval, pero tú no vas a llegar a profesional. Dije, ostras, el primer día que vengo aquí con toda ilusión, ¿por qué me dices eso? Me dice, porque nunca vas a llegar a más de 1,80 m. Por tanto, yo tenía capacidades creativas y cognitivas para jugar a baloncesto, pero en cambio las capacidades perceptivo-motrices no me acompañaban, con lo cual mi propósito de vida no era jugar a básquet. ¿Vale? Entonces, es una suma de cosas que te llevan a esto. Y la segunda pregunta más interesante es, cada vez que tú sientas que un vacío existencial o que sientas que falta algo, eso es un indicativo objetivo de la vida de que no estás en tu propósito. Sencillamente estás haciendo algo donde encajas, pero no es tu propósito. Si a ti la vida te da unas alas, es para que las utilices. Entonces, si a ti la vida te da la capacidad de ser abogada y ser comunicadora, y solo te dedicas a ser comunicadora, ¿qué hacemos con la parte de abogada? En la parte de comunicadora encajas perfectamente y podrías estar toda la vida ahí. Pero, ¿para qué tenemos la otra parte? Esto le pasó a un tal Michael Jordan. En el béisbol, ok. En el básquet, el número uno del mundo. ¿Por qué? Porque en el béisbol la capacidad de salto esa tan heavy que tenía, porque era conocido como Air Jordan, no la podía poner en juego, porque es darle a un palo y correr. En cambio, en el básquet lo podía poner todas sus capacidades en juego. Y ahí, número uno del mundo, ese era el propósito. Entonces, esa es la primera pregunta de todos. Si yo estoy en plenitud, estoy en mi propósito. Si hay la sensación de que hay un vacío, es que aún no he alcanzado mi propósito. También puede pasar que haya llegado al límite de un primer propósito, de una primera etapa de mi vida y ahora esté preparado para dar el salto a otra cosa. Y aquí también llega el momento de decir, con perdón, me cago. O sea, me muero de miedo, no sé para dónde tirar, me da vértigo, estoy perdido o perdida o simplemente, mira, paso, estoy muy cómoda aquí. Puede pasar también, ¿no? Eso pasa y suele ser lo que más pasa, porque estoy en mi zona de confort y lo más difícil de la zona de confort es salirse de ella, ¿no? Pero yo siempre apuesto de que te dirijas hacia aquello que te aporta paz. Si tú estás en un sitio que no estás 100% convencida, es que eso no te está aportando paz. Entonces, hay un concepto que los humanos, curiosamente, lo vemos al revés. Y es que pensamos que ir a favor de aquello que se nos da bien va a hacer que a la vida nos vaya mal. O sea, si a mí me dan la capacidad de volar, tirarme a volar me da miedo. No tiene mucho sentido. ¿Pero por qué sucede eso? Pues porque el talento es el gran ignorado de la conciencia. Casi nadie o muy poca gente conoce en qué es buena. Y todo el mundo tiene un talento, básicamente porque el universo nos manda aquí con un propósito y ese propósito se expande a través de nuestro talento. Entonces, el talento es nuestra responsabilidad hacia el universo, que esto es lo más maravilloso de todo. Cuando descubres que el talento no es para ti, sino que cuando descubres que el talento es para iluminar al resto de seres humanos, todo cobra sentido. Jo, que yo así lo creo y te agradezco que lo digas porque puede parecer una yerbez, pero si lo asumes como una propuesta interesante, de repente yo siempre digo que soy canal y que a mí lo que me llega es porque me está llegando, porque estoy abierta a ver qué pasa y porque es una curiosa y porque he dejado a un lado desde hace mucho tiempo los prejuicios de qué pensarán de mí si hago una pregunta absurda. Quiero saber, quiero aprender y tengo delante a alguien que me interesa y con todo el amor le digo, oye, cuéntame y de paso, habrá mucha gente por ahí que está igual de despistada que yo que dirá, ostras, pues qué bien. Y eso se llama tener el talento de no tener vergüenza para preguntar y ya está. Y no pasa Oye, nada. pues es un talento maravilloso.
Sí, claro. De hecho, yo le doy la vuelta a eso que dices, o mejor dicho, aprovecho la sinergia, porque mucha gente piensa que aquello que es fácil, que se le da bien hacer, como se me da fácil, no es mi talento. Claro, Tenemos otra vez la comprensión humana de que el talento tiene que ser algo de esfuerzo, que claro. tiene que ser algo costoso, que tiene que ser cuesta arriba, y no, aquello que se me da fácil hacer es un indicativo de la vida, es una señal de que por ahí va una de mis habilidades innatas. Qué guay. Bueno, pues vuelvo aquí otra vez a este súper geniotipo. Enhorabuena. Está muy bien explicadito. Bueno, fíjate, lo tengo todo aquí como marcado con cosas que me gustan. Eh, bueno, lo que tú has hecho es hacer como agrupar como propuesta inicial, ¿eh? Luego ya puede ser más o menos de otra cosa, porque además somos un poco víctimas o consecuencia de unas circunstancias vitales y eso hace que como resultado tú has puesto nuevos diferentes genotipos y que cada uno vaya haciendo su pequeño test, preguntas que hay por ahí y además el que se compre el test tiene aquí que ya lo tengo aquí, el código QR este en Ujú. el que tú puedes hacerte tu propio test dentro del libro, que ya es lo más. Um, interesantísimo los genotipos que has hecho. Esto es además un estudio hecho no solamente por ti porque te ha salido así de repente un día, sino mucho tiempo, más de 10 años, junto con expertos en el ámbito de la conducta y de Ujú. diferentes tipos de profesionales. Y aquí está. Eh, yo creo que soy círculo. Con ascendente triángulo seguro. Sí, porque no se me escapa una tampoco, sí. Seguramente sí. Y Círculo es uno de los que tiene el propósito más maravilloso y a la vez el que en un momento de su vida está más perdido porque no entiende nada. Ya. Pero sí, tienes toda la pinta de Círculo por tu forma de ser. Tengo que decir aquí públicamente que Anne le mandé un día un audio agradeciéndole cuando me encontré en su libro y ha sido un feedback desde el primer momento y que parece que no, que no parece que ella esté allí y yo aquí, sino que ha sido increíble la forma en la que me has tratado. Y eso tiene mucho, mucho, mucho con Círculo. Así que desde aquí te doy las gracias. Nada, gracias. Y además fue eso, tienes una... Uf, de repente, y luego ya cuando nos vimos físicamente, dije, Buah, me quedaría un rato ahí a que me abrace y lo digo abiertamente, ¿eh? Es decir, qué bien, es una persona que te acoge y lo que cuentas, así como lo cuentas, dije, Buah, voy a aprender mucho de él y encima tiene esta maravilla que es una voz. Encima, te marchas ahora también a Latinoamérica a dar conferencias, que eres muy... A Miami, A Miami, bueno, que es un sí, poco... sí, no sé si las das en castellano o en inglés, pero te vas al otro lado del en charque, castellano. en castellano. Sí. Y, y qué experiencia más buena, porque vas a estar allí también con otros profesionales hablando precisamente de eso y me imagino que con mucha gente joven que querrá escuchar y aprender, ¿no? Mira, algo de lo que me produce más satisfacción, y ya lo hice así expresamente cuando esta idea nació, es que el genotipo es una herramienta con base científica. Entonces, como tú decías, no es un día que me levanté inspirado, que también, pero luego dije, esto hay que ponerle algo que tenga un pozo de verdad, porque lo que yo quería era mi propósito final no es el genotipo, siempre lo digo, sino que es el vehículo para llegar a poder acompañar a adolescentes en el colegio. Yo me acuerdo perfectamente de estar en el colegio y no entender absolutamente nada. Y yo lo que quería era proporcionar respuestas a estos chavales. Y ahora cuando estamos trabajando así en colegios con Sergi, con Sergi Torres, con David del Rosario, con José Miralles, y me han llamado de Miami para empezar a introducir esta herramienta allí, también en colegios, pues la verdad es que me alucina Sí. y bueno, eso también es gracias por eso, a que tiene una base real, tiene un origen y tiene una base psicométrica, psicológica y también tiene parte de neurociencia y bueno, pues eso, en el fondo el geniotipo, si me permites explicarlo así muy, muy rápidamente, es el mapa de tu cerebro, es decir, son las capacidades creativas neuronales de tu cerebro. Entonces, esto ya responde a que absolutamente todo el mundo es creativo, lo único que sucede es que cada persona es creativa de diferente manera. Entonces, aquella persona que dice, es que yo no soy creativo, no es cierto. Sencillamente que no conoces cuál es tu tipo de creatividad. Y eso es lo que aporta el genotipo. Para los que estáis incorporándose ahora, ¿con quién estamos hablando? Con Tony Struch y el título del libro es Geniotipo. Descubre al genio que hay en ti. Estábamos hablando de adolescentes. Por supuesto, también la adolescencia es volver a nacer. Entonces, siempre podemos volver a hacernos preguntas. También es divertido saber
que podemos volver a empezar en cualquier momento. Cuidado, sin descalabrar aquí el mundo de nadie, que podemos ir haciendo un plan B paralelo a ver qué tal, y chico, después hace ese salto, ¿no? Tampoco vamos a volvernos locos. Yo sé que te gusta mucho la infancia, que eres un padre entregado y un ser admirador de esa infantería que tienes en casa. Todos los que estamos por aquí, los que tenemos hijos también, alucinamos. Pero sí hay un momento complicado en la parte de la adolescencia y más en mi caso, por ejemplo, que soy madre adoptiva, adoptante, con niña adolescente en el que se cruzan muchos cables. Se hacen muchas preguntas ya a los adolescentes de por sí. Si se les junta la pandemia, el inicio de una carrera, las dudas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a decidir yo ahora, mamá, qué es lo que quiero hacer si no tengo ni idea y tengo que elegir ya y hacer un clic así para toda mi vida? O sea, la sensación de ansiedad, de tensión que se les causa, creo que no tiene nada que ver con la que yo tuve hace 35 años cuando decidí que quería estudiar filología y me metí ahí pues casi un poco porque mi madre me apuntó a filología inglesa, ¿no? Pero es un momento complicado porque están heredando una etapa complicada a nivel social, antropológico e histórico, y está muy bien decirles, y a los que estáis por aquí, padres, madres, incluso vosotros, hay algún adolescente por ahí, eh, todo está bien, tranqui, no pasa nada, relax, ¿verdad? Absolutamente. Y sobre todo es el momento de escucharlos también. Yo creo que se están rompiendo estructuras. Todo está cambiando. La forma de entender la familia es diferente y no podemos seguir educando como educábamos. De hecho, la base de la educación nace de la revolución industrial y seguimos con lo mismo, ¿no? Nos fijamos en el coeficiente intelectual, matemáticas y lengua, pero dejamos la inteligencia emocional, que es la Pues base para de esto lo todo. leí, lo leí, lo leí, lo leí de un psicólogo que hablaba de esto. Ayúdame, Tony. Bueno, hay varios psicólogos que hablan de esto. Stellman es uno de ellos, de Terman y las termitas, que es el creador del del coeficiente No, intelectual. precisamente hablaba de eso, de cómo hubo una revolución en la parte de las empresas y Exacto. de ser manufactura pasamos a la parte intelectual. La gente necesitaba pasar del campo a saber leer y escribir, así que la educación se basaba en eso, enseñar a leer y escribir, Ajá. y a sumar, ¿vale? Entonces, el coeficiente intelectual se basa en eso, en pruebas que tienen que ver con las matemáticas y la capacidad de raciocinio. Pero si yo no tengo esa capacidad creativa, que se llama capacidad creativa eh, disociativa, pues las matemáticas se me van a dar muy mal. Entonces, aquí viene la frase de Einstein de que si te juzgan como pez por trepar un árbol, parecerás un inútil, ¿no? Bueno, pues seguimos en ese punto en la academia. Y la prueba está de que el colegio al que yo expresamente creé una palabra para tocar un poquito las narices y poner el dedo de la llaga, que le llamo educastración, lo que demuestra que estamos en un sistema aún educastrativo, es que si yo a ti, Anne, incluso a tus hijas de cuando tenían 11 años, o incluso a la mayoría de gente que nos esté escuchando aquí, les hago un examen de cuando tenían 10 y 11 años de matemáticas e historia, seguramente suspendemos todos. Eso implica que el sistema educativo está basado en la memoria, pero no está basado en educar el talento. Educar viene de educar, que significa acompañar al prójimo a sacar lo mejor de sí. No estamos en ese punto. No estamos en ese punto. Entonces, vamos a intentar con esta herramienta del genotipo aportar luz, por lo menos a que la persona conozca qué es aquello que a su cerebro de forma innata se le da bien. Y a partir de aquí, o sea, nosotros no le decimos el propósito porque eso no sería ni sano. Nosotros lo que le decimos es, oye, a ti se te daría bien todo lo que tiene que ver con las actividades acuáticas. Y a partir de aquí hay un mundo que justamente tú tienes que descubrir para alcanzar ese propósito, porque cuando tú vas hacia el propósito haces un crecimiento personal. Entonces, la idea es esa. Y cuando vamos a colegios, el otro día colgué un vídeo en Instagram de una niña de 14 años que hizo el mapa del genotipo conmigo, con su madre. Y la niña estaba emocionada. Que Lu, o sea, que me has Qué aportado mucho, guay. por fin, esto, lo otro, tal, ¿no? Y vamos, es maravilloso ver cómo los adolescentes de golpe por hay algo que les hace clic y dice, ah, que iba por aquí, ¿no? Bueno, estamos en esa parte. Luego también es cierto que ellos tienen que esmerarse, esforzarse y ponerle cariño en eso, ¿no? Pero bueno, va por ahí. Pues vamos a volver ya a hablar un poquito más, si quieres, más a fondo, eh, cómo se hace un test de genotipo, qué opciones abre
cómo se hace y, bueno, está aquí todo explicado y os digo que aquí está el QR donde podéis también hacerlo, pero si podemos hacerlo con alguien como tú que nos lo explique bien, pues luego lo aplicaremos una vez que tengamos el libro. Vale, pues cuando tú vas al test son 47 preguntas y lo primero que hay que tener en cuenta es que es un test basado en lo que sientes y no en lo que piensas. Esta es la clave de todo y esto es lo que hace que este test sea tan efectivo. Mira, hay una cosa, antes te he dicho, luego te contaré una cosita. Hay una cosa que es científica y evidente. Al talento no le interesa la personalidad y aunque parece increíble, las circunstancias tampoco. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Nazaret Castellanos, una genia, hace poco publicó un estudio donde demostró que los actores cuando empiezan a actuar hay un mecanismo neuronal que desactiva su propia personalidad para que salga lo otro. Por tanto, cuando un actor está en su talento, su cerebro está preparado para anular el ego. Pues todos los seres humanos tenemos el mismo dispositivo. Cuando yo estoy en mi talento, vuelvo a lo de los 3 segundos que te decía antes, desactivo mi ego, entro en presencia, entro en coherencia y ahí el tiempo se funde, ¿no? ¡Guau! Todo esto está diseñado el cerebro para eso. Por tanto, el test está enfocado hacia ahí. No me contestes lo que piensas, contéstame lo que sientes. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿te gustaría vivir de la creatividad? Mucha gente piensa que sí o siente que sí, pero mi madre me dice que no sirve para nada, mi padre me dice que no sé qué, esto y lo otro, y entonces contestan que no. No, no, no. Si tú sientes que sí, contesta lo que sientes. Y eso nos lleva a esta fiabilidad tan grande que tiene el test porque es lo auténtico. Porque la primera premisa de todas que nos dimos cuenta a través de la ciencia y tal es que el talento, y esto creo que es clave que la gente lo pueda integrar, no le interesa la personalidad. No le interesa la personalidad. Y de ahí también viene el tema del Ikigai, de ahí viene el tema de que si tú intentas trabajar tu ego, tu personalidad, o reconocer tu ego, tu personalidad, lo único que estás haciendo, intentando trabajar ese ego y personalidad, es sustituir algo irreal por otra cosa que sigue siendo irreal. Lo único que tiene el poder de transformarte es el talento, porque es lo que es innato, biológico y coherente contigo mismo. Dicho de otra manera, cuando tú no estás en tu talento, cuando estás siendo coherente con tus capacidades tecnológicas innatas, entras en modo supervivencia. Y ahí es cuando el ego tiene que hacer todo el trabajo. Y ahí nos perdemos. Y además se cierran puertas a posibilidades y la más importante, la de la creatividad, porque estamos entretenidos o preocupados en otras cosas, pues con esa amígdala a tope defendiéndonos y ocupándonos en vez de poder fluir de otra forma, claro. Eso es, Claro. eso es. Y todo deja de ser verdad, todo deja de ser auténtico, nos perdemos, empezamos a buscar las respuestas y las señales de la vida donde no son. Si yo me doy cuenta que la vida siempre está a favor mío, todo lo que me suceda, tú me decías antes, y también esto sirve para los adolescentes, ¿no? De que todo está bien. Si un adolescente siente hacer blanco, que haga blanco, aunque el propósito al final sea hacer lila, que empiece por blanco. Y todo Vale. lo que le llevará a lila es justamente el camino que necesitaba para llegar al propósito. De hecho, con el tiempo estamos observando, según nuestras estadísticas, que ya van más de 17.000 personas, que la mayoría de propósitos, y sobre todo puedo asegurarlo en círculo, infinito y rombo, la mayoría de propósitos están en la herida. Cuando tú sanas tu herida, te conviertes en una persona experta en esa herida que puedes dar ejemplo y ahí se convierte en tu propósito. Ay, 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 ay. Eso me gusta mucho, efectivamente. Una vez más, estamos ahí para sanar cosas y ser canal para los demás. Y qué bonito ser conscientes de que somos meros canales para nuestro entorno también, ¿no? Y cuanto más limpio y más fuerte y más ancho sea ese canal, mejor fluirán cosas que tenemos que aportar, porque todos tenemos cosas grandes y andamos ahí con como tú dices, una educastración de no, yo no soy creativo, yo la primera, ¿eh? Yo crear, soy un desastre, yo soy buena manda, a mí me mandas, pero igual no es de esa creatividad de la que tú estabas hablando, no es la de pintar o la de componer música, igual es otro tipo de creatividad que tiene que ver con crear otras cosas, unos universos, unos puentes que comuniquen entre personas, quién sabe, ¿no? Fíjate que se te estropea una bombilla en casa y no tienes escaleras. Diseñar la idea para subirte encima de una escalera y cambiar la bombilla, eso es un tipo de creatividad conceptual. Entonces, creatividad es todo. El problema es que no nos lo enseñan, no nos dicen y pensamos que creatividad solo tiene que ver con el arte y ese tipo de cosas. Estoy aquí haciendo un cambalache. Te confieso que no le había dado al QR del libro, ¿eh, Tony? Bueno, Estoy aquí en ello. no pasa nada.
Ay, qué chulo, tengo ganas de verlo. Test del geniotipo. O sea, a ver, para que sepáis, el libro está súper bien, que te lo explica muy bien Tony, tiene dentro el código. Y le daba el código con la cámara del iPad. Test del geniotipo. Antes de empezar, muy importante, 47 preguntas, 5 minutos. Ostras, lo voy a hacer. No ahora porque no es el momento. Y lo voy a hacer con mis hijas. Venga. Qué chulo. Aprovecho para decir que científicamente hablando el test es válido a partir de 14 años. A partir de 14. Vale, pues eso está listo. Vemos que en 13-12 años también funciona, pero no está validado aún científicamente. ¿Lo habéis probado con mucha gente, este test de geniotipo? 17.000 personas. La Mare de Déu. O sea, por eso te digo que ya llevamos un tiempecillo. Sí, sí, sí. Bueno, Y es brutal ver los patrones. El equipo de psicólogos que trabaja conmigo están viendo cómo sirve para reducir la ansiedad. Ahora mismo me voy a hacer una charla a una cárcel en un mes porque estamos detectando patrones de pedrastria. Volvemos a que todo esto es innato, tiene que ver con la biología. Entonces, resulta que tú te imaginas que a través de estos patrones podemos detectar gente que ya nace con posibilidades de ser un pedrastra. O sea, vamos a intentar a poner luz conociendo nuestro cerebro a través de estos patrones. wow. Mira, aquí hay un montón de preguntas y comentarios. Hablan, la creatividad es fundamental. Por aquí hay una preguntita que han lanzado, si quieres te la lanzo. Entonces, ¿qué sería la personalidad, Tony? Uy, la personalidad es un constructo mental que nosotros creamos para que pensamos que nos define, que pensamos que nos dice a quién pertenecemos, a qué cultura somos y de dónde somos y hacia dónde vamos, pero que no es real. Nada de eso es cierto. Porque la personalidad sencillamente es un constructo para intentar sobrevivir a la no coherencia del propósito. Dicho de otra manera, un animal, cuando una abeja está poniendo mel, está en su propósito, está en paz y no necesita una personalidad que le distraiga de eso, que le haga hacer otra cosa que no es eso, está conforme con eso. Cuando yo no conozco mi talento, empiezo a ver síntomas de frustración porque por la tele veo gente que funciona y a mí me gustaría ser como ese o me gustaría ser como el otro, pero todo nace de primero, pensar que el talento es igual a fama, no es cierto. Organizar fiestas, hacer que la gente se siente bien alrededor de una mesa, lo que hacía Chiquito de la Calzada, eso también es talento. Entonces, ¿quién es más genial? ¿Chiquito de la Calzada o Einstein? Los dos son igual de geniales. Entonces, cuando yo quito toda la parte del constructo mental de fama, de necesidad económica, de darme cuenta que el talento no es para llegar a final de mes. O sea, nosotros no hemos nacido para ser mano de obra de final de mes. No hemos nacido con ese propósito, hemos nacido para ser felices. Entonces, cuando me doy cuenta que mi talento me lleva a dedicarme a lo que me apasiona y no a trabajar de algo para llegar a final de mes, todo cambia. Claro, cuando no me dedico a lo que me apasiona, tengo que construir una personalidad que pueda poner una tirita al dolor de no dedicarme a lo que amo. Y Entonces, la básicamente... diferencia, a ver, perdona, que te he interrumpido. No. Dime. No, entre personalidad y carácter. Wow, bien, esto es interesante. Mira, empezaré por el final, al revés, es decir, mucha gente piensa que habilidades y capacidades y talento es lo mismo, y no es cierto. Todos nacemos con unas habilidades innatas, y eso es lo que es, eso es inmutable, ¿vale? De hecho, había una pregunta por aquí que decía, ¿y con 52 años sirve el genotipo? Hay una cosa clara, científicamente clave, y es que el talento muere cuando yo muero. El talento está en mí hasta el día que yo me muera. Cervantes hizo el libro a los 60 años. Entonces, el talento está hasta el último día que yo esté en vida esperando a ser aflorado. Por tanto, siempre estaremos a tiempo. Esto es un mensaje que la gente tiene que tener claro. Siempre estamos a tiempo. El talento siempre está ahí, nunca se marchita. Está como bueno, ahí adormecido, está como aletargado, pero está ahí siempre. Y a la mínima que yo conecte con él, es como una chispa que, uy, qué rápido va esto. Va rápido Y porque se lo está entrena, viendo. claro, se puede entrenar. Claro, aquí está la diferencia. Habilidad es innata, pero no es lo mismo que capacitar. Justamente ese es el problema, que los colegios nos capacitan. Es decir, seguramente muchas personas habrán visto a un mono fumar. Cuando un mono fuma lo han capacitado para fumar, pero su habilidad innata no es fumar. Entonces, cuando voy al colegio puede ser que mi habilidad sea pintar, pero como no sé lo que he venido a hacer aquí, me tengo que capacitar en una carrera de arquitectura para poder ejercer de profesional de arquitectura, pero esa no es mi habilidad, esa es una capacidad que tengo. Entonces ahí empieza la confusión.
Y todo esto mira la personalidad y el carácter. La personalidad es el constructo que se ve de mí, que pueda tapar mi herida y sobre la cual yo puedo crear toda mi forma de que se me vea, toda la forma de desarrollarme de cara hacia los demás. Y el carácter tiene que ver más con la intromisión, tiene que ver más con la extroversión, tiene que ver con otro tipo de cosas. De hecho, según la psicología, de las pocas cosas que a nivel de personalidad entiende la psicología que existen es ser introvertido o extrovertido. ¿Vale? Entonces son cosas diferentes, son cosas diferentes. La personalidad es un vacío, es irreal, es la distancia que separa entre lo que somos y lo que pensamos que somos. Eso es la personalidad. Voy a tocar de soslayo para aquellos que están diciendo geniotipo, eniotipo, eneatipo, eneatipo, geniotipo, tiene 9, Tony ha desarrollado 9. A mí, te voy a preguntar, a mí no me ha parecido que tengan mucho que ver, pero quizás se acarician, no, ¿no? Para nada. Mira, esto fue muy curioso porque cuando le puse el nombre, yo no conocía teoría del enneagrama. Entonces, Ajá. imagínate, empezamos por estudiar, nosotros estudiábamos el talento, no la personalidad, ¿no? Y al final, bueno, me enteré de lo del enneagrama, pero ya estaba el nombre puesto y ya para adelante, ¿no? Y luego encima de la casualidad que son 9 igual. Bueno, pues venga. Yo creo que son dos herramientas que pueden ser complementarias, pero que se diferencian por dos cosas básicamente. El geniotipo tiene una base científica, el enneagrama tiene diferentes orígenes y el geniotipo mide el talento y el enneagrama mide la personalidad. Entonces, para que se entienda esto, como decía antes que al genotipo no le interesa la personalidad, siempre pongo este ejemplo y es que todos conocemos a Freddie Mercury, a Bruce Springsteen, a Miguel Ríos o a Axl Rose. Si tú me dices, ¿cuál es su talento? Cantantes de rock. ¿Cuál es su personalidad? Me da igual. Yo lleno el estadio porque me gusta su talento. No por ni cómo sean, ni por cómo piensen, ni por su tendencia sexual. Es que me da igual. Entonces, me da igual que sea un 1, un 5, un 8 o un 9 de cara a realizarme en el propósito. Porque el propósito es lo innato y es lo que me aporta a mí la razón de existir. El cómo piense tal no va a aportar nada en propósito. De hecho, hay gente que a nivel de personalidad son, eh, como no tenemos un desarrollo emocional, llegan muy alto a nivel de talento, pero como no tenemos desarrollo emocional, la personalidad no acompaña a ese talento. Maradona, yo qué sé, Michael Jackson, talentos enormes, pero que como no hay un desarrollo emocional, no saben cómo gestionar ese talento con la personalidad. Pero eso no ha impedido que su talento vislumbre. Entonces, da igual a nivel de propósito tu enneagrama. Otra cosa es a la hora de comunicarte y relacionarte con los demás. Ahí sí que la personalidad puede llegar a ser interesante, pero de cada propósito, no. Aquí hay textos tan bonitos como del miedo a la confianza, la valentía de empezar, el miedo de los demás, de la mediocridad a la excelencia. Está escrito muy, muy fácil de entender, invitándote a que te hagas preguntas, y me he quedado con ese pequeño guiño que has hecho a la herida. Muchos de los que estáis ahí igual nos suena y resuena la palabra herida. Cuando en este ámbito del autoconocimiento nos referimos a la herida, hablamos, y ahora quiero que me ayudes tú también, a aquello que nos ha marcado en la infancia, que está quizás sin resolver y que inconscientemente está haciendo que actuemos, accionemos y reaccionemos a lo que sucede de una u otra forma. Cuando lo identificas, porque sucede muchas veces y te empiezas a hacer preguntas, de repente caen las piezas y hay incluso una manifestación física eh, de que eso es lo que quizá tenemos que solucionar, y tiene mucho que ver con esa conciencia física plena y atención a nuestros pensamientos y a la reacción a lo que nosotros pensamos y cómo pensamos. Esa herida puede estar incluso tan tapada porque no la queremos, inconscientemente no tenemos narices para abrir ese melón. Yo a veces os he dicho por aquí muchas veces, yo tengo melones que no me atrevo a abrir, que sé cuáles son y digo, bueno, algún día iré a por ellos, ¿no? Pero ya sé que están ahí. Incluso permiten que esa herida se sane y permiten que yo sea como soy. Y quizá esa herida es el origen también de por qué muchas veces estamos castrados o más coartados
a avanzar en ese camino, o todo lo contrario, como estamos tapando la herida, pero con una tirita que no termina de sanar, no lo estamos haciendo de manera adecuada. Y ahora ya te dejo tú que me aportes también cositas por ahí. No, totalmente de acuerdo. Lo que es seguro es que como tú has dicho, tú sabes que tienes melones por abrir, ya los has identificado, de momento ahí tal, pero que la vida tarde o temprano siempre va a hacer que vayas a tocar esos melones, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente ahí está tu sanación. Es decir, cuando nosotros estamos en contacto con aquello que nos produce un dolor, tenemos una herida, tenemos que ver de dónde nace eso. Cuando yo empiezo a encontrar las respuestas con eso, empiezo a estar en contacto con lo que con mi autoamor, es decir, empiezo un viaje hacia lo más profundo de mí, y cuando yo empiezo un viaje hacia lo más profundo de mí, llego al corazón. El corazón es la llave y la puerta de entrada a todo lo que yo soy. Cuando yo llego a ese corazón, cuando yo abro esa puerta, estoy llegando al origen, y cuando vuelvo al origen estoy en paz. Por tanto, la vida siempre va a querer que estés en paz. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que intentar comprender que la vida no está en contra de mí, y hay que intentar comprender que la vida no son etapas, sino que la vida es vida. El árbol, cuando se le caen las hojas amarillas, no piensa que es un momento malo de su vida, es un proceso de su vida. A él le da igual que estén verdes, amarillas, forma parte de su proceso como árbol. Nosotros, cuando los momentos emocionales se nos vuelven amarillos, que se entienda, uff, qué mal momento, qué mala racha, esto no quiero mirarlo, esto fuera tal cual. No. Ese es el proceso de la vida para sanarnos y con eso también encontrar el propósito. Porque justamente entonces, mira, la gente, por ejemplo, es otro tipo de herida, pero que ha sanado cáncer, a veces montan asociaciones de cáncer y se convierten en personas que acompañan a otras personas a sanar cáncer. Bien, cuando tú has sanado cualquier tipo de herida emocional, no solo estás en paz contigo misma, sino que puedes ser alguien que aporte luz o que pueda acompañar a otras personas que necesiten saber cómo hacer esa herida. Por tanto, no tenemos que ver la herida como el inicio de nada, sino que tenemos que ver la herida como el final del túnel. Es decir, tenemos que ver la herida como aquella interruptor que nos lleva a nuestra propia luz. Qué bueno, gracias. Um, también pregunto muchas veces a Nazaret Castellanos la relación que existe, y tú trabajas mucho con neurocientíficos, la relación que existe y la conexión que existe entre el corazón y el cerebro. Incluso ya se habla también de esa relación entre intestinos, cerebro y corazón, y cuántas neuronas y cuánta comunicación, cuánta información, creo que son millones de neuronas. De hecho, el corazón emite más información de la que el cerebro es capaz de gestionar. Y esto es algo que está empezando a ser publicado en revistas científicas, y que se demuestra la gran conexión que existe entre estos órganos, ¿no? Sí, que justamente según el geniotipo, círculo tiene una frecuencia cardíaca superior a la media. De ahí que su talento sea el amor incondicional. Así que sí, totalmente de acuerdo, hay esta relación. Yo técnicamente en esta parte no es mi campo es más la parte de los miedos, de la amígdala cerebral, pero bueno, que tampoco es que sea un experto, pero por ahí sí que puedo poner luz, pero sí que es verdad que el origen de todo es el amor. No hay ninguna energía que esté superior a esa, no hay ninguna energía que aporte tanto luz como esa, no hay ninguna energía que derribe tantos muros como ese, no hay ninguna energía que pueda unirnos tanto como eso, y justamente lo contrario del amor es el miedo. ¿Y cómo entramos en el miedo? A través del ego. Entonces estamos demasiado preocuparnos por defender nuestras libertades, nos definimos por nuestras libertades, yo soy así, 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 y a mí no me pases esta libertad, que si no me estás ofendiendo, y cada vez que yo defino una libertad me doy cuenta que estoy definiendo algo que para mí se convierte en inalcanzable, porque esa libertad la estoy definiendo desde un punto de partida de precario, de que me falta algo, y como me falta tengo que definirlo. Entonces lo defino ahora, pero en el futuro esa libertad que he definido ahora nunca la alcanzaré, porque en ese momento futuro ya no tendré el mismo vacío existencial que tengo ahora, ¿no? Entonces es un poquito una carrera de ratas que nunca alcanzamos. Pero sí, la energía del amor, por eso, mira, justamente con una persona que compartimos también, con Gastón, voy a hacer un taller de meditación el 8 de mayo en Barcelona, en un monasterio, esas cosas que hace él. Y cuando siempre hacemos estos talleres de meditación, siempre yo no invito a la gente a respirar, que también, sino a sentir el corazón. Para mí es la vuelta al origen.
para mí es todo. Y fíjate que al final todo va relacionado, ¿no? Porque ¿de dónde nace el amor? Del corazón. ¿De dónde nace lo que te apasiona hacer del corazón? ¿Qué es el talento? ¿Qué es la pasión? Algo que también procede del corazón. Todo al final nace del mismo lugar. Por eso es tan importante conocer tu talento y tu propósito, porque es volver al hogar. No Ujú. aquí, aquí. Qué bueno, qué bueno. Por aquí estáis preguntando por el título del libro, por eso lo he dejado ahí marcadito. Estamos hablando con Tony Strutz sobre su libro Geniotipo, una herramienta que ha desarrollado después de años de investigación y más de 17.000 entrevistas con personas con las que ha aplicado esa herramienta. El test del geniotipo está justo dentro del libro a través de un código QR. La explicación de cada geniotipo también está ahí y también pone ejemplos y precisamente acaba de hablar de la meditación. Hay una parte que dice meditar es todo, ¿no? Eh, no sé si quieres añadir más cosas, porque aquí también haces mención a muchos estudios. De hecho, pones también perfiles de diferentes personalidades conocidas de cada geniotipo. No sé si quieres añadir alguna cosa más, si tienes alguna formación ahora con la que podamos trabajar contigo, aparte de los viajes que tienes ahora a Miami. ¿Alguna cosa Pues, que quieras comentar? pues mira, ya que me abres esta posibilidad, justamente hoy hemos lanzado el proyecto con el que llevamos tiempo trabajando con mi equipo, que se llama Ingenios, que es para niños y adolescentes, para que puedan conocer y tengan un impacto directo con su talento. Nosotros trabajamos en colegios, pero queríamos también generar como algo extraescolar para ellos, ¿no? Entonces, a través de la música, del teatro y de los caballos, hemos creado un hilo conductor para poder acompañar a los adolescentes a todo ese desarrollo emocional para que encuentren su talento. Al final, la clave de todo es hacerles comprender a las personas, a los adolescentes, eh, que el talento está en lo que sienten y no en lo que piensan. Es maravilloso, Anne, cuando voy a un colegio y pregunto, ¿alguno conoce la diferencia entre... Bueno, la primera pregunta es, ¿alguien conoce su talento? Levantan la mano dos. Y luego, ¿alguien sabe la diferencia entre sentir y pensar? No levanta la mano nadie. Pero si hago esta pregunta cuando hago presentaciones de libros a gente de 30, 40 y 50 años, más o menos la media de respuestas es la misma. Mucha gente no sabe la diferencia entre pensar y sentir y tampoco conocen su talento. Ya podemos seguir avanzando en la sociedad en toda la parte intelectual, que es necesaria, que es maravillosa, pero hasta que no empecemos a encontrar ese amor propio, hasta que no empecemos a ver las cosas desde el compartir, desde, oye, Anne, me gustaría hacer un directo contigo, venga, Tony, te abro las puertas, hasta que no empecemos a hacer así, desde el compartir, desde la unión, desde tomar conciencia de que todos somos uno y que todo lo que yo haga va a repercutir en ti, aquí o en China, difícilmente podremos alcanzar una evolución en paz. Entonces, yo ahora me estoy yendo a no sé dónde, pero todo esto viene al tema de que hoy hemos lanzado este proyecto que se llama Ingenios y que tiene dos partes. O sea, un acompañamiento individual con caballos y coach y otro que son acompañamientos grupales para grupos de 8 y 12 años y de 12 y 16 años con caballo, música y teatro. Y Buah, esto va a ir haciendo una gira por España. buah. Qué Mm. bueno. Para los que estáis por ahí y sois relativamente nuevos en Instagram y no sabéis cómo va esto, os estoy diciendo estos días, ahí arriba veis mi nombre y debajo al ladito una flecha. Si tocáis eso, aparecerá la persona invitada. Si os resuena y os gusta y queréis saber más cosas sobre Tony Strutz, tocad el nombre de él y le seguís. Si queréis encontrar su libro, pues lo ha publicado la editorial Diana. Se llama Tony Strutz, Geniotipo, descubre al genio que hay en ti. Está aquí. Cuando edite el vídeo lo veréis por el otro lado. Buscadle. Os digo, están todos los geniotipos explicados. Está todo bien clarito. Es un súper ameno incluso para regalar a vuestros hijos, para regalaros a vosotros mismos. Está la posibilidad de hacer el test a través del código QR y, y que sea también un punto de partida, ¿verdad, Tony? Porque estoy segura que esto no ha hecho más que empezar, que tú vas a después acompañar a las personas a después hacer un plan de acción para llevar a cabo y no solamente saber cuál es tu geniotipo, sino qué hago con toda esta información. Sí, esto me lo ha hecho muchas personas, mucha gente, ¿no? Vale, ahora ya sé qué es esto y ahora qué, ¿no? Bueno, pues ahí que otra vez el mismo proceso, desbloquear todo esto para poder hacer que lo que es esencial, lo que es tu esencia, lo que es tu alma, se reproduzca. Esto es interesante porque mucha gente se piensa que no puede y que dice, bueno, es que ese ha conseguido ese porque tiene un talento extraordinario o este ha conseguido otra cosa porque tiene un talento sobrenatural.
todas esas personas que han sido relevantes en la historia son seres humanos y tienen una alma como todos nosotros. Mm. Entonces, todo ser humano es extraordinario y todo el mundo es genial. Y la forma en la que podemos alcanzar ese propósito es dándonos cuenta que hasta que yo no conozca cuáles son mis capacidades y mis fortalezas, hasta que yo no conozca qué es aquello que se me da bien y me sienta seguro con ello, ante el menor desafío de la vida siempre volveré a caer, porque no sé para qué sirvo. Y esa es una de las frases que más daño hace, es que yo no sé para qué sirvo. Hasta que yo no sepa para qué sirvo, siempre voy a depender de una tercera persona. Entonces, animo a todo el mundo que ese punto de partida del genotipo, o sin el genotipo da igual, animo a todo el mundo que vayan al origen, que vayan a su fuente, que vayan a su corazón y que sigan aquello que les aporta paz. Y seguramente llegarán al propósito, porque la vida está a favor de que tú llegues al propósito siempre. Qué bueno. Gracias, Tony, por este directo, por presentarnos esta herramienta, Geniotipo. Como os digo, para todos aquellos que queréis tener un punto de partida con vosotros o con alguien que conocéis y descubrir por dónde puede ir la explotación de vuestro talento o por lo menos la buena utilización para un fin más grande del que tenéis ahora y os apetece indagar. Gracias, Tony. No, a ti, Anne, de verdad, mil gracias. Mil Que gracias. vaya súper bien. Chao. Igualmente, chao. Adeu. Chao, chao. Chao.